Bueno, pues vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Pues como decíamos, hoy celebramos el momento en el que el Buda dio su primera enseñanza. Como comenté hace rato, se cuenta la tradición, el mito, la leyenda, el simbolismo del budismo, la historia misma, nos cuenta que el Buda alcanzó la iluminación una luna llena del mes de mayo, sentado debajo del árbol Bodhi, a la orilla de un río. Alcanzó esta visión de la realidad tal y como es, esta mente sabia, esta mente compasiva, llena de energía, llena de inspiración, que pudo ver la realidad tal y como es en ese momento. Obviamente para el Buda fue una experiencia que lo cimbró, ¿verdad? Entonces el Buda pasó, después de esta experiencia de iluminación, se dice que pasó 7 semanas ahí cerca de la región del árbol Bodhi, que se llama Bodh Gaya, que el día de hoy es una zona de peregrinación a la que vamos en peregrinaje para conocer este sitio tan importante para el budismo, ¿no? Bodh Gaya. Pues por ahí estuvo el Buda 7 semanas paseando, reflexionando, absorbiendo esta experiencia. Y la tradición nos cuenta, y el mismo Buda nos cuenta en una de sus enseñanzas muy importantes, que es un sutta, el sutta que habla de la búsqueda noble, ¿no? De toda esta intención del Buda de orientarse, de buscar la iluminación, el sutta de la búsqueda noble, en el Arya Pariyesana Sutta. Ahí el Buda nos habla de justo todo lo que pasó en esas semanas y cómo en un momento dado el Buda consideró la posibilidad de intentar enseñar el Dharma, intentar comunicar a otros esta verdad que había descubierto. Y el Buda estuvo ahí, digamos, considerando esto con, digamos, una especie de, probablemente una cierta ambivalencia, ¿no? Porque por un lado quería comunicar, pero por otro lado sabía que iba a ser muy difícil, sabía que iba a ser comunicar esta visión que él tuvo, iba a ser todo un reto, porque es una visión, es una experiencia que va mucho más allá de las palabras. Y el Buda sabía que que era muy probable, que era muy posible que su comunicación se malentendiera, o que, en el mejor de los casos, que no se entendiera con la profundidad adecuada. Entonces, hay unas frases muy bonitas en el sutta que les comento, que dicen así, quiero citar en varias ocasiones las palabras textuales del Buda con las cuales él estuvo teniendo estas consideraciones. Y dice, este Dharma que he comprendido es profundo, difícil de ver, difícil de comprender, pacífico, refinado, más allá de lo que el análisis racional puede alcanzar, sutil, para ser experimentado solo por los sabios. Miren qué bonitos adjetivos escoge el Buda para describir este Dharma que él descubrió, ¿no? Me encantan algunas de estas palabras, como por ejemplo, profundo, refinado, sutil, para ser experimentado. Y dice, fíjense, dice para ser experimentado. Ni siquiera dice para ser comprendido o para ser visto, dice para ser experimentado por los sabios. Entonces esta verdad que él descubrió es algo que se experimenta, que no se descubre con la razón, que no se descubre a través de la lógica, de la dialéctica, del análisis. Es algo que se tiene que experimentar. Y después dice, pero esta generación se deleita en el apego, en la avidez. Se excita a partir del apego, disfruta del apego. Para una generación con estas características, es difícil ver la coproducción condicionada. Ahorita voy a hablar más de la coproducción condicionada, pero el Buda está hablando aquí de una generación que bien puede ser la nuestra, ¿verdad? Una generación, un grupo de personas, una sociedad que está basada mucho en la búsqueda de placer, en la búsqueda del deleite a través de los placeres de los sentidos y digamos, muy apegado
a este tipo de placeres, ¿no? Y dice aquí, es difícil ver este estado en el que se disuelven todas las fabricaciones, se abandonan todos los logros, se termina toda la avidez y hay desapasionamiento, cese, liberación. Y si yo enseñara el Dharma y otros no me entendieran, esto sería muy cansado para mí, muy problemático para mí. Entonces ahí tenemos al Buda teniendo estas consideraciones, ¿no? Queriendo enseñar el Dharma, pero a la vez confrontándose con pues este gran reto que implicaría enseñar el Dharma, ¿no? Y el hecho de que, pues probablemente si lo enseñara y no lo comprendieran, ¡oh, pues qué frustración!, ¿no? Qué frustración, y como dice aquí, sería muy cansado para mí. Entonces tenemos al Buda teniendo estas consideraciones muy humanas, ¿no? Y pues muy reales, ¿no? Entonces se dice que en este momento apareció en su mente el dios de los dioses, ¿no? Que se llama Brahma Sahampati. Brahma Sahampati es una presencia, digamos, que se presenta, que de hecho es una figura que viene desde el hinduismo, ¿no? Pero en el budismo también se le considera, y se considera que es, digamos, dentro de todos los reinos más elevados, de las experiencias más sublimes, de estos mundos sutiles, el más elevado de todos es Brahma Sahampati. Entonces aparece Brahma Sahampati y le ruega que enseñe. Le dice, Señor, que el bendito enseñe el Dharma, que el bendito enseñe el Dharma. Hay seres con solo un poco de polvo en sus ojos que están perdidos porque no han escuchado el Dharma. Habrá aquellos que entiendan el Dharma. Entonces Brahma Sahampati le ruega que enseñe. Obviamente este es un símbolo muy hermoso de cómo la mente compasiva del Buda fue, digamos, la que le pidió, la que lo exhortó a que no dejara su visión ahí guardadita para él, ¿no? Sino que la compartiera. Muchos seres, él mismo se dio cuenta. Obviamente es un simbolismo, ¿verdad? Esta aparición de Brahma Sahampati en su mente. Él mismo se dio cuenta, hay muchos seres que están perdidos porque no han escuchado el Dharma y que tendrían la posibilidad de entender, que tienen solamente un ligero velo en sus ojos, pero que en el momento en el que el Buda les revelara la gran verdad, serían capaces de entender. Entonces, en ese momento, con su ojo búdico, se dice que el Buda miró hacia todo el mundo y lo pudo ver como si fuera un gran estanque de lotos en diferentes estados de desarrollo. Lotos de diferentes colores, azules, rosas, blancos, que estaban algunos de ellos sumergidos en el lodo, completamente cerraditos, como capullitos, otros lotos que ya iban emergiendo dentro del agua, abriéndose, y otros lotos que estaban ya prácticamente en la superficie del estanque, a punto de abrirse. Y vio cómo así era la humanidad. Había en la humanidad seres con diferentes niveles de desarrollo espiritual, y aquellos que estaban más cerca de la superficie, a punto de abrir, pensó el Buda, tal vez aquellos sí me van a poder entender. Entonces decidió, sí, intentar enseñar. Y dijo, pues ¿a quién, verdad? ¿A quién me acerco para poder intentar comunicar esta verdad? Y primero pensó en los maestros que él había tenido cuando comenzó su búsqueda espiritual. Había tenido 2 maestros de meditación que se llamaron Alara Kalama y Udaka Ramaputra, que fueron los maestros con los que él aprendió a meditar y con los que él desarrolló pues, profundidades meditativas pues, muy grandes, muy altas, ¿no? Pero con su ojo búdico se dio cuenta que estos 2 maestros ya habían muerto. Entonces dijo, bueno, pues demasiado tarde, ¿no? Dijo, ¿quién más? ¿Quién más? Entonces pensó en 5 ascetas que habían sido sus compañeros de práctica antes de que él tomara su último trecho de camino hacia la iluminación. Durante algunos años, cuando todavía era Siddhartha Gautama, el Buda estuvo practicando austeridades, estuvo practicando automortificación incluso del cuerpo,
como una forma de tratar de alcanzar la iluminación. Y había tenido 5 compañeros prácticamente que habían sido como sus discípulos, ¿no? Porque ellos consideraban al Buda, a Siddhartha Gautama en ese momento, como un gran practicante de austeridades. Y vio con su ojo búdico que estos 5 ascetas, a los que en algún momento él había abandonado para seguir su propio camino solo, cuando él se dio cuenta que el ascetismo y la automortificación no eran el camino hacia la iluminación. Y estos 5 ascetas se habían sentido pues decepcionados de que Siddhartha Gautama los había abandonado. Pero finalmente el Buda los consideraba, pues sí, como practicantes ya bastante desarrollados y decidió ir a buscarlos. Entonces, con su ojo búdico vio que se encontraban en Sarnath, que es en el Parque de los Venados, en Isipatana, cerca de la ciudad de Varanasi, y emprendió la caminata desde Bodh Gaya hasta Sarnath. Es una caminata más o menos como de 100 kilómetros, perdón, 100 millas, ¿no? 160, 170 kilómetros. Obviamente tardó pues alrededor de una semana en llegar al Parque de los Venados, pero bueno, fue caminando y llegó. Para cuando llegó ya habían pasado 8 semanas desde su iluminación y era el inicio de la temporada de lluvias, justamente pues eso, julio, ¿verdad? El mes de julio, la luna llena del mes de julio. Cuando los ascetas lo vieron llegar, se dice que tuvieron cierta resistencia a recibirlo, ¿no? Dijeron, mira, ahí viene ese Gautama que nos abandonó y que se dio a la vida de placer y que abandonó las austeridades. Vamos a ser corteses con él, pero no lo vamos a recibir con gran ¿no? alboroto. Y lo vieron acercarse, y en el momento en el que lo vieron acercarse, la sola presencia del Buda, su radiación, su aspecto, su sonrisa, el brillo de sus ojos, los impresionó de tal manera que casi sin quererlo, se pararon, lo reverenciaron, le pusieron un asiento y lo recibieron entre ellos, ¿no? Entonces, pues ya se sentó el Buda entre ellos. E inicialmente los 5 ascetas lo cuestionaron, ¿no? Le dijeron, pues tú qué haces aquí, ¿no? Si abandonaste la práctica, si te diste a la vida de los placeres. Y el Buda les dijo, escúchenme, quiero darles una enseñanza. He alcanzado la liberación, por favor escúchenme. Y los ascetas se resistieron, inicialmente se resistieron, dijeron, no, no tenemos ganas de escucharte. Y 3 veces el Buda les insistió, por favor escúchenme, ¿no? No abandoné la práctica, sigo practicando, sigo siendo un caminante del camino y he encontrado la iluminación. Entonces los ascetas accedieron, ¿no? Y este es un momento súper simbólico y significativo en el momento en que el Buda empieza a enseñar. Es el momento que se dice que es la puesta en marcha de la rueda del Dharma, lo que se dice en sánscrito, el Dharma Chakra Pavatana. Pavatana significa poner en marcha, chakra significa rueda, y Dharma, bueno, pues es la enseñanza, ¿no? Dharma Chakra Pavatana. Ese momento importantísimo que es el que estamos celebrando el día de hoy y gracias al cual existe esta hermosa tradición que llamamos el budismo, que existe desde hace 2500 años y que le ha abierto el camino a la iluminación a miles y miles de seres humanos, ¿no? Entonces, en los discursos del canon Pali, este Dharma Chakra Pavatana se simboliza a partir de un sutta, una enseñanza, un discurso, que se conoce precisamente como el Dharma Chakra Pavatana Sutta. El sutta o el discurso de la puesta en marcha de la rueda del Dharma. Entonces quiero hablar un poquito del contenido de este sutta y de la enseñanza central que está detrás de este sutta, ¿no? Este es el momento clave, este es el momento en el que se abren las puertas para la iluminación del ser humano, ¿no? Probablemente en los hechos no fue así, ¿verdad? No fue así como que el Buda dio una enseñanza y a partir de ahí se iluminaron estos ascetas, ¿no? Pero la tradición así lo plantea, la tradición
la tradición, digamos, budista se expresa de esta manera, ¿no? A través de este mito, de esta enseñanza inicial que comenzó toda este girar de la rueda del Dharma. En este sutta, en esta enseñanza inicial, el Buda comienza diciendo que hay dos extremos que deben evitarse, dos extremos, dos formas de práctica que deben evitarse. Por un lado, el extremo de la excesiva indulgencia en los placeres sensuales, ¿no? Si nos regalamos la oportunidad de deleitarnos excesivamente en placeres sensuales, pues nos perdemos en eso, nos vamos hacia un extremo que no va a favorecer que podamos abrir los ojos a la realidad, ¿no? Y por otro lado está el otro extremo, que es el extremo de la automortificación, el extremo de las austeridades extremas, ¿no? Entonces, dice el Buda, ese extremo tampoco es el camino, tampoco favorece que se abra en nosotros el ojo de la budeidad. Lo que necesitamos es un camino medio. Por eso se habla también de que esta es la enseñanza que nos habla del Dharma como el camino medio. El camino medio entre estos dos extremos, en donde lo que se trata es de hacer, digamos, un esfuerzo equilibrado, un esfuerzo amable, un esfuerzo sabio, ir empujando nuestra mente hacia la iluminación, pero sin ser con demasiada fuerza, con demasiada insistencia, digamos, pero tampoco, digamos, soltando, ¿no? Sí hay que empujar, haciendo este esfuerzo sabio y equilibrado. Entonces, hay que encontrar este camino medio y dice, el noble sendero óctuple es el camino medio. El noble sendero óctuple es la primera aproximación que decidió abordar el Buda como su enseñanza. El noble sendero óctuple son estos 8 aspectos de la vida que el Buda nos recomienda trabajar o ir perfeccionando para poder alcanzar la iluminación. Se considera que estos 8 aspectos de la vida se pueden ir trabajando de manera consecutiva, uno después del otro, pero que también se pueden trabajar de manera simultánea, todos a la vez, ¿no? Estos son los 8 elementos del camino óctuple, son, por un lado, visión correcta, emoción correcta, habla correcta, acción correcta, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración o meditación correcta. Estos son, digamos, los 8 aspectos de la vida que el Buda nos recomienda atender, digamos, o trabajar para irlos perfeccionando, para irlos orientando cada vez más de acuerdo a cómo son las cosas en realidad, ¿sí? Ahora, este es el primer contenido de este sutta. En segundo lugar, el Buda aborda probablemente lo que se considera como la enseñanza central de este sutta, que es la enseñanza de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades, como seguramente muchos de ustedes recuerdan, es la verdad del sufrimiento. El Buda nos habla que hay sufrimiento en la vida humana, que hay insatisfacción, que es inevitable, que en la medida en que somos seres humanos nos vamos a encontrar con la experiencia de la insatisfacción, ¿sí? Con la experiencia del sufrimiento. Esto es sencillamente parte de la vida humana, ¿sí? No quiere decir que todo lo que hay es sufrimiento, ¿no? Evidentemente, la vida humana también tiene momentos de gozo muy, muy intenso, muy significativo, ¿no? Pero lo que nos dice esta primera noble verdad es que el sufrimiento es parte de la vida humana. En segundo lugar, la segunda noble verdad es la verdad del origen del sufrimiento o la causa del sufrimiento, que es el deseo, la avidez neurótica. Nos dice, sufrimos porque deseamos, sufrimos porque queremos que las cosas sean distintas, que queremos que la realidad sea distinta, ¿no?
este deseo que nos tiene atados al dolor. Obviamente lo que nos está diciendo, el sufrimiento surge a partir de una causa, el sufrimiento no surge de manera gratuita. El sufrimiento surge porque hay una condición que genera esa experiencia y es el deseo, ¿no? En tercer lugar, como todo fenómeno, en el momento en el que desaparece la causa, pues desaparece ese fenómeno, ¿no? Entonces es la verdad del cese del sufrimiento. Cuando cesa la avidez, cuando cesa el deseo neurótico, cesa el sufrimiento. Y esta es la verdad del nirvana, el alcance de la iluminación. Y por último, la cuarta noble verdad es la verdad del camino noble que nos aparta del sufrimiento y es el camino el noble sendero óptuple. Pero quiero leer textualmente cómo el Buda se expresa de estas cuatro nobles verdades en el sutta, en esta enseñanza tan importante, en esta primera enseñanza que encontramos en los discursos del canon Pali. Y dice, esta, monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Estar unido a lo que es desagradable es sufrimiento. Separarnos de lo que es placentero es sufrimiento. No obtener lo que queremos es sufrimiento. Entonces aquí el Buda nos presenta estas 7 categorías de experiencias humanas que nos confrontan necesariamente con la experiencia insatisfactoria del sufrimiento. La segunda noble verdad dice, esta, monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es esta avidez que lleva al renovarse de la existencia, acompañada del deleite y la lujuria, buscando deleite aquí y allá, es decir, la avidez de los placeres sensoriales, la avidez de existencia y la avidez de no existencia. Aquí de nuevo el Buda nos presenta estas 3 categorías, estas 3 formas en las que se presenta la avidez y que es la causa del sufrimiento. Después nos dice la tercera noble verdad. Esta, monjes, es la noble verdad del cese del sufrimiento. Es el cese y la disolución sin residuos de esa misma avidez. Es la renuncia a ella, al liberarse de ella, el no depender de ella. Entonces, no depender de la avidez, no depender de los placeres de los sentidos para estar bien en este mundo, ¿no? Ese es el nirvana. Y por último, la cuarta noble verdad. Esta, monjes, es la noble verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento. Es el noble sendero óptuple. Es visión correcta, emoción correcta, habla correcta, acción correcta, subsistencia correcta, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Estas son las palabras textuales del Buda que aparecen en el sutta. Y dice que según, el sutta también nos dice que cuando terminó esta enseñanza, cuando terminó este primer discurso, uno de los ascetas que estaba escuchando, que se llama Kondaña, alcanzó el estado de la visión sin mancha del Dharma, completamente libre de polvo. Alcanzó esta visión de que todo lo que es objeto de un proceso de surgimiento es objeto de un proceso de cese. Esta es la realización de Kondaña. Todo lo que es objeto de un proceso de surgimiento es objeto de un proceso de cese. Fíjense que, o sea, qué simple parece, ¿verdad? Qué simple parece, pero a la vez, ahorita vamos a explorar un poco qué profunda es esta enseñanza. Y en el momento en el que el Buda dijo esto, Kondaña dijo esto y sonrió, el Buda exclamó feliz, Kondaña ha entendido, Kondaña ha entendido. Y ese es en verdad el momento que estamos celebrando el día de hoy. Ese momento, no nada más el momento en el que el Buda enseñó, sino que el Buda comprobó que era posible comunicar su verdad. El momento en el que se dio cuenta de que efectivamente al expresar su verdad, al comunicar esta verdad,
alguien con poco polvo en los ojos podía, ¡pum!, abrir los ojos y alcanzar la misma experiencia que él alcanzó. Entonces, en este momento se dice que los devas, los dioses de todos los mundos, gritaron de alegría. Es muy bonita la última parte del Buda, del Sutta, ¿no? Porque habla de cómo los dioses de los 10,000 mundos gritaron de alegría y los 10,000 mundos se estremecieron y temblaron con este hecho tan significativo de la primera comunicación, de que se echó a andar por primera vez la rueda del Dharma y que nadie la podría parar, ¿no? Se dice que una radiación gloriosa e inconmensurable surgió en ellos y se esparció en todas las direcciones. Así de significativo fue este momento. Entonces, pues esta tradicionalmente se considera la primera enseñanza del Buda, aunque no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, ¿verdad?, en esas semanas en las que estuvo el Buda enseñando a estos monjes. ¿Qué pasó en el Parque de los Venados a lo largo de estas semanas, de esta temporada de lluvias, en donde quedó claro que la enseñanza del Buda sí podía conducir a otros a alcanzar la iluminación? Y al final de esta temporada de lluvias, ya los 5 monjes, los 5 ascetas, habían alcanzado la iluminación. Se dice en el sutta, en el previo que les comentaba, el Buda describe, ¿no?, que estuvieron ahí en el Parque de los Venados discutiendo, enseñando, y que de pronto 2 de los ascetas, 2 de los monjes, iban a pedir limosna al pueblo, y mientras tanto el Buda se quedaba enseñando a los otros 3, y que luego estos monjes regresaban y todos comían de lo que habían obtenido de la limosna. Y al día siguiente, 3 ascetas iban a pedir limosna, mientras el Buda se quedaba enseñándole a los otros 2, y cuando los 3 ascetas regresaban con la comida, todos compartían la comida que habían obtenido de limosna, ¿no? Entonces fue, digamos, este sutta previo que les comentaba, el sutta de la búsqueda noble, sí narra este proceso, que fue un proceso a lo largo del cual el Buda estuvo enseñando a estos monjes. Pero fíjense, una cosa a la que quiero hacer mención es que las 4 nobles verdades son un ejemplo de un principio que está subyacente ahí, que fue realmente en lo que consistió la visión del Buda. Las 4 nobles verdades son, digamos, la aplicación en la vida cotidiana, en el terreno de nuestra experiencia básica de sufrimiento, de un principio más general, que es el principio de la coproducción condicionada. El principio también se le llama del surgimiento dependiente. En sánscrito, pratitya samutpada. Todos ustedes, bueno, muchos de ustedes han oído hablar de pratitya samutpada, ¿no? Ese es el contenido central de la iluminación del Buda. Eso fue lo que el Buda vio en el momento de iluminarse. Podemos decir que pratitya samutpada es el Dharma. De hecho, el mismo Buda dijo, aquel que ve pratitya samutpada ve el Dharma. Aquel que ve el Dharma ve pratitya samutpada. Entonces, el Buda igualó pratitya samutpada con el Dharma. Y si nos ponemos a pensar en pratitya samutpada, digamos que tampoco esa es la gran verdad, ¿verdad? Porque la gran verdad fue la experiencia del Buda. Pratitya samutpada es simplemente la forma que él encontró para poder verbalizarlo. Pratitya samutpada es ya la verbalización de una experiencia que no se puede comunicar finalmente a través de las palabras. Fue lo que el Buda encontró como lo más cercano que pudo plantear para intentar comunicar esta verdad, ¿sí? Y Pratitya Samutpada básicamente nos dice que todo surge en dependencia de condiciones. Cuando un fenómeno surge en el universo, lo hace en dependencia de las condiciones que determinan su surgimiento. Al cesar dichas condiciones, el fenómeno cesa. Suena muy sencillo, ¿verdad? Y todos lo podemos ver a simple vista.
Todos podemos ver a simple vista que, por ejemplo, el fenómeno vela ardiendo es un fenómeno condicionado, ¿verdad? Depende de condiciones. Depende de que tengamos ahí la parafina, de que tengamos por ahí el pabilo, de que hayamos encendido la mecha y de que esté dándose este proceso de combustión. Ahí tenemos, lo que estamos viendo ahí es un proceso, es un fenómeno que está cambiando, que está desarrollándose, desenvolviéndose. Y ese proceso desenvolviéndose depende de esas condiciones. En el momento en el que cesan las condiciones, en el momento en el que se termina la parafina, ¡pum!, cesa el fenómeno, ¿sí? Y lo podemos ver en cualquier fenómeno, en el fenómeno flor, en el fenómeno abayaguita, ¿verdad? En el fenómeno tela, en el fenómeno Sadayoti, en cualquiera de los fenómenos que vemos, de los procesos que vemos en el universo, vemos que dependen de condiciones. Todo es pratitya samutpada, ¿no? La forma tradicional, la fórmula tradicional para comunicar pratitya samutpada es esta. Fíjense que es un poquito misteriosa, pero así es como se comunica tradicionalmente. Incluso se canta a manera de mantra. Siendo esto, aquello surge. Con el surgimiento de esto, aquello emerge. No siendo esto, aquello no surge. Con el cese de esto, aquello cesa. ¿Sí? Estas sencillas palabras comunican pratitya samutpada. Y el Buda lo trató de comunicar también a través de una imagen que es también muy sencilla. Imaginemos dos manojos de juncos, ¿no? Amarrados por una cuerdita que están apoyados entre sí. Dice el Buda, estos dos manojos de juncos apoyados entre sí pueden permanecer de pie solo en tanto que se apoyen el uno contra el otro. Fíjense qué manera tan sencilla de presentar una verdad tan profunda. Ahorita vamos a analizar un poquito más la profundidad de esta verdad. En el momento en el que desaparece uno de los manojos de juncos, pues el otro se cae, ¿verdad? O sea, todos los fenómenos están apoyados unos entre otros a través de las condiciones, de la increíble red, infinita y compleja red de condiciones que los sostienen. El Buda lo presenta a través de esta sencilla imagen, pero obviamente en la realidad las condiciones de las que depende cada fenómeno son infinitas. Es una red infinita de condiciones. Y ahora, cuando nos ponemos a pensar en este principio de pratitya samutpada, fíjense que es muy engañoso, ¿no? Porque puede sentirse demasiado simplista para concebir la idea de que sustenta a toda la tradición budista, una tradición compleja de 2500 años de antigüedad y que ha dado lugar a tantos seres iluminados, ¿verdad? A la vez, en el momento en el que comenzamos a penetrar su significado, parece como demasiado compleja e inasible, ¿no? Como que no la podemos agarrar, se nos va de las manos. Para concebir también que puede ser relevante para mi vida. ¿De qué manera, no? Esa visión puede apoyarme en mi vida o puede darme algo que me alimente o que me oriente hacia la iluminación, ¿no? Entonces, como que no le agarramos a su profundidad. La realidad es que no comprendemos pratitya samutpada. En el momento en que la comprendiéramos, en ese momento nos iluminaríamos. Pero todas estas verbalizaciones que podemos intentar para describir pratitya samutpada, pues nos pueden ayudar tal vez a abrirnos un poquito la visión, ¿verdad? Para poder intentar concebir esta gran verdad. Por ahí me encontré una cita de un budista contemporáneo que decía que tratar de entender pratitya samutpada de un solo golpe era como tratar de comerse un elefante de un solo bocado. Imagínense, comerse un elefante de un solo bocado, ¿no? Es una enseñanza muy grande y muy profunda para suponer que la podemos entender con solo estos enunciados que acabo de comentar, ¿no? Hay que empezar a saborear la enseñanza poquito a poco, degustándola en la propia experiencia, no tanto a nivel racional, sino a nivel de la propia experiencia. Y solo así podremos comprenderla.
Fíjense, podemos tomar una línea específica de causalidad, ¿no? Pues también se habla de Pratitya Samutpada como la ley de la condicionalidad o la ley de la causalidad. Podemos tomar una línea de causalidad como, por ejemplo, para entender cuáles son las condiciones que hicieron posible que yo, Sadayoti, esté aquí el día de hoy. Esto que está sucediendo en este momento, aquí sentada, hablando con ustedes, ¿qué condiciones hicieron posible esto? ¿No? Por un lado, bueno, pues el hecho de que yo junto con otros compañeros, pues decidimos en un momento dado fundar este centro budista en Cuernavaca, ¿verdad? Hace ya 9 años. Esa es una condición fundamental, sí, ¿no? Para que esté yo aquí sentada el día de hoy, ¿no? Eso también se hizo posible solamente a partir de condiciones previas, el hecho de que yo en algún momento me encontré con el Dharma, ¿no? Hace alrededor de 27 años me encontré con el Dharma, decidí seguir el Dharma, en algún momento me ordené hace 16 años y aquí estoy practicando el Dharma, ¿no? ¿Qué hizo posible eso a su vez? ¿Qué condiciones apoyaron eso? Bueno, pues que en un momento dado yo me fui a estudiar al extranjero, me fui a estudiar a Inglaterra y ahí en Inglaterra me encontré con un amigo que era budista, que me invitó a su clase de meditación y ¡prum! Me encontré con la orden budista Triratna, me fasciné con lo que eran las enseñanzas del Buda y decidí empezar a buscar un poquito más, ¿no? ¿Y qué hizo que me fuera yo a estudiar al extranjero? Bueno, pues que me hice bióloga en algún momento, que la biología me encantó, que decidí seguir un camino de investigación, estudiar un posgrado, ¿no? ¿Y qué hizo previamente que llegara yo ahí? Pues que tuve 2 maestras de biología muy buenas en la prepa y que me comunicaron su pasión por la biología y que entonces yo me orienté de esa manera en mi vida. Y todavía previo, ¿no? ¿Qué hizo que yo llegara ahí? Pues que mis papás me metieron a esa prepa. Y previamente, bueno, pues que mis papás, ¿verdad? En algún momento se encontraron, se enamoraron y tuvieron una hijita, pues que aquí está, ¿verdad? Todas esas condiciones han hecho posible que hoy esté aquí sentada con ustedes el día de hoy. Y esa, obviamente, es solo una de las líneas de causalidad que podemos encontrar, ¿no? En realidad, de hecho, la palabra causalidad no es muy satisfactoria, ¿verdad? Porque la palabra causalidad supone que hay una causa que produce un resultado. Pero en realidad, este mismo hecho de que estoy aquí sentada el día de hoy con ustedes, lo podemos ver a través de otra línea de causalidad, ¿verdad? En realidad no hay una causa, hay una multiplicidad de condiciones que permiten el surgimiento de este fenómeno aquí el día de hoy. Una multiplicidad de condiciones que son imposibles de rastrear, ¿no? Hay un sinnúmero de condiciones que determina cada fenómeno. Entonces, cada fenómeno individual, cualquiera que veamos, condiciona además el surgimiento de una multiplicidad de otros fenómenos. Y luego hay condicionalidad recíproca, porque esos fenómenos que surgen afectan a su vez el fenómeno original y lo modifican, ¿no? Entonces tenemos una red increíblemente intrincada de fenómenos y lo que vemos entonces es que Pratitya Samutpada es complejísima y es increíblemente sutil, muy profunda. Esto fue lo que dijo el Buda, ¿no? Esta verdad es increíblemente sutil, muy profunda. ¿Cómo la voy a comunicar, no? Y las implicaciones de Pratitya Samutpada también son insospechadas. La realidad es que no vemos con claridad Pratitya Samutpada y generalmente tendemos a suscribirnos a una de estas 2 visiones del mundo. Una primera visión es que los fenómenos del mundo se desarrollan de acuerdo a un plan divino, ¿no? Como a veces decimos, todo tiene un porqué, todo ocurre por algo. Como si hubiera un plan divino ahí detrás, predeterminado, absoluto e inmutable. Esa es a veces una de las formas en las que nuestra mente quiere funcionar, ¿verdad? Quiere creer que ahí está, ¿no? Algo fijo a lo que agarrarse, una razón por la cual ocurren las cosas, ¿verdad? Predeterminada, establecida por un diseño divino, ¿no? Y el otro extremo al que nos podemos suscribir es el hecho de que en el mundo los fenómenos ocurren totalmente al azar. No hay ningún orden, no hay ningún patrón comprensible,
todo ocurre simplemente por azares del destino, como, ¡prum!, como si tiráramos una baraja al aire y a ver qué pasa, ¿no? Lo que nos dice el budismo es que ninguna de esas dos visiones es la realidad. La visión es un camino medio entre esas dos posibilidades, un camino medio que nos dice, sí, todo surge a partir de condiciones. Sí, podemos decir efectivamente, ¿verdad? Todo surge por algo, pero ese algo no es un plan divino prediseñado. Surge a partir de las condiciones que van formándose y que van dando lugar a los fenómenos. El mundo se está creando momento a momento a partir de esa realidad que es la condicionalidad. Entonces, ninguno de los modelos que a veces queremos concebir es la realidad, ¿no? A veces queremos pensar de manera lineal, ¿no? Una causa, una consecuencia, un principio, un final. Inicia la vida, termina la vida con la muerte, ¿no? A veces queremos entender el mundo de manera lineal porque eso nos da seguridad, eso nos da un cierto sentido de que estamos a cargo, ¿no? De que tenemos un cierto control. Pero no, la realidad es que no es así. El mundo es increíblemente misterioso, increíblemente inacible. Los procesos causales o condicionados no son simples ni lineales, más bien forman una intrincada red. Los procesos condicionados no ocurren en una sola dirección, más bien hay causalidad o condicionalidad mutua, ¿no? Entonces, efectivamente, esto hace que todo sea increíblemente misterioso, sí, no se me ocurre otra palabra más que misterioso, ¿verdad? Nos resulta a veces incomprensible, pero en el mundo no lo es, en el fondo no lo es, en el fondo tiene una lógica. No sé si han oído hablar del famoso efecto mariposa. ¿Han oído hablar del efecto mariposa? Que nos dice, ¿no? Que el aleteo de una mariposa hoy en Pekín puede provocar el mes que viene una tormenta en Nueva York, ¿no? O sea, fenómenos, estamos hablando ahí de Pratitya Samutpada, y es un fenómeno, digamos, al que la ciencia misma ha llegado por muchas vías distintas, ¿no? Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que cosas que parecen muy pequeñitas hoy pueden tener grandes consecuencias en el futuro, ¿no? Y cosas que parecen estar separadas en el espacio y en el tiempo, no están aisladas, están conectadas. Entonces, la Pratitya Samutpada nos lleva a comprender la gran realidad de la interconexión. Todos los fenómenos están conectados. No solo estamos conectados con lo que se encuentra cerca de nosotros, con los seres que se encuentran cerca de nosotros, nuestra familia, nuestros seres queridos, indirectamente estamos conectados con todos los seres vivientes. Y fíjense cómo esto nos lleva a esta realización, nos lleva a que se vaya rompiendo esta sensación como de soledad que a veces tenemos, esta sensación de aislamiento, que es una de las causas, es una de las fuentes de dukkha, del sufrimiento. Nuestra sensación de ser como seres aislados, ¿no? No somos un ego encapsulado en la piel. Había un budista muy famoso que se llamaba Alan Watts, que tiene este concepto, ¿no? De sentirnos a veces como si fuéramos un ego encapsulado en la piel. Cuando vemos Pratitya Samutpada, nos damos cuenta que somos parte de un todo dinámico, interconectado recíprocamente, y que somos parte integral de una gigantesca red de vida. Y entonces nos damos cuenta de que nuestra existencia cobra significado solo a través de nuestras interacciones y relaciones con los demás. Comprendemos que es imposible construir nuestra felicidad a partir de la infelicidad de otros. Nos damos cuenta de que nuestras acciones repercuten en nuestro mundo inmediato. Y esto nos lleva a una de las aplicaciones prácticas más importantes de Pratitya Samutpada, que es el darnos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando actuamos informados por emociones torpes, como la avidez neurótica o el odio, generamos sufrimiento.
generamos experiencias, el resultado es la experiencia del sufrimiento. Digamos, a partir de la condición que es actuar desde una intención de odio, generamos un resultado, generamos una consecuencia que es una experiencia dolorosa. Mientras que cuando actuamos desde una mente hábil, desde una intención de amor, de generosidad, de tranquilidad, entonces la consecuencia es una experiencia de gozo y de significado y de plenitud. Esto es lo que conocemos como la ley del karma, ¿verdad? Y sobre esto está basada la ética budista. Entonces, fíjense cómo el corazón del budismo, ¿no? La ética budista es Pratitya Samutpada. Es una visión de Pratitya Samutpada, la ley del karma. Nuestras acciones tienen consecuencias. Y la ley del karma es importantísima, porque finalmente, a partir de que nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias, empezamos a practicar la ética budista, nuestra vida se empieza a transformar. Nuestra vida, primero que nada, empieza a ser mucho más gozosa, mucho más significativa, pero también empieza a orientarse. Es como si empezáramos a girar el timón de un barco y el barco poquito a poco empezara a virar, empezar a dar vuelta para orientarse en una dirección mucho más definida hacia la iluminación. A partir de la práctica de la ética, a partir de la práctica de la meditación, puede empezar a surgir la sabiduría, la comprensión, la visión de las cosas tal y como son. Y esa es la experiencia de la iluminación. Entonces ahí está, fíjense cómo todo está en el Dharma, qué hermoso es el Dharma, ¿no? Qué hermoso es el Dharma. Todas estas enseñanzas, cómo se están vinculadas entre ellas, ¿no? Y tienen esa profundidad y ese significado. Entonces, bueno, quiero terminar esta charla con una cita de Netzahualcóyotl. Ustedes saben que Netzahualcóyotl, que vivió en el 1400 y tantos, el emperador azteca, era poeta también, ¿no? Y tiene un pequeño poema de 2 líneas que de alguna manera también representa esta verdad que es Pratitya Samutpada y que dice: nadie puede arrancar una flor sin perturbar a una estrella. Muchas gracias a todos por escucharme el día de hoy.